Bienvenidos. Su programa Recorridos con Jair hoy va a estar en la hacienda El Puesto. Acá al fondo podemos apreciar esta joya arquitectónica que está en el municipio de La Ceja del Tambo. Vamos a hablar sobre esta población, sobre sus habitantes, sobre el maestro Gregorio Gutiérrez González, sobre Juan de Dios Aranzazu, que vivieron acá en esta gran hacienda, quiénes han sido sus propietarios y sobre todo la vamos a conocer por dentro. Es un espectáculo, esto hace parte de la arquitectura republicana de la época de la colonización antioqueña. Bienvenidos todos a nuestro programa. Gregorio Gutiérrez González, personaje emblemático por excelencia en la historia literaria de la región de Antioquia, poeta y abogado. Gutiérrez González existió efectivamente, pero su vida y su obra se han convertido en una especie de acto mítico poético, fundador en el cual la idea de raza antioqueña adquiere buena parte de su justificación. El poeta había muerto hacía 25 años cuando la primera revista ilustrada de Medellín le rinde un homenaje. En sus páginas internas asegura que el hombre de las 3Gs es un héroe de las letras y un patricio de la autonomía regional. Sin embargo, su poesía es un monumento nacional, tal como lo hizo saber el Congreso colombiano en 1873, cuando lo decretó como un poeta de la nacionalidad. El poeta colombiano Gregorio Gutiérrez González nació en La Ceja del Tambo, departamento de Antioquia, el 9 de mayo de 1826, en el seno de una acomodada y distinguida familia. Fueron sus padres José Ignacio Gutiérrez y Arango, doña Inés González y Villegas. De su educación se sabe que realizó los estudios elementales en el Colegio Seminario de Santa Fe de Antioquia y los secundarios en el Seminario de Medellín. Posteriormente se trasladó a la capital y bajo el cuidado de su primo Juan de Dios Aranzazu concluyó los estudios de filosofía y literatura en el Seminario de la Arquidiócesis de Bogotá y de jurisprudencia en la Universidad Nacional, Colegio de San Bartolomé. En 1847 obtuvo el grado de doctor y el título de abogado en la Suprema Corte de la Nación. En su vida no ocurrieron grandes sucesos. En Sonsón contrajo matrimonio con doña Juliana Izaza Ruiz, hermana del obispo de Medellín, José Joaquín Izaza. Esta unión dejó una numerosa descendencia. Don Jorge Isaac Cardona Zapata, habitante de acá del municipio de La Ceja, que ya ha estado con nosotros en programas anteriores, declamador, poeta, escritor, fue docente, historiador, y es una persona pues que tiene mucho conocimiento sobre el maestro Gregorio Gutiérrez y de Juan de Dios Aranzazu. Bienvenido, don José Isaac, a nuestro programa. Muchas gracias, don Jair, muchas gracias a las personas que en este momento puedan escuchar y ver este programa. Estamos hablando de dos personajes importantísimos en el municipio de La Ceja, quienes son el doctor Juan de Dios Aranzazu González y el doctor Gregorio Gutiérrez González, parientes, eran primos hermanos. Nació primero Juan de Dios Aranzazu en 1798 en El Puesto. Era una hacienda grande donde la casa principal queda actualmente, donde nació también su primo Gregorio Gutiérrez González. Muchas personas desconocen este hecho, pero es así, porque El Puesto no es ese pedacito que nosotros conocemos de 8 o 10 cuadras que tiene actualmente, sino que El Puesto era una hacienda grande. Juan de Dios Aranzazu vivió también en la parte que se llamó Villaluz, pero correspondiente al Puesto, porque eso era del papá, José María Aranzazu, y de la mamá que se llamaba María Antonia González. La mamá de Aranzazu y la mamá de Gregorio eran hermanas, por lo que esa familia fue muy rica, siendo la riqueza no solamente tenida aquí en el municipio de La Ceja, sino también en Sonsón y parte de Caldas. Para contarles que Juan de Dios Aranzazu desde muy pequeño, siendo hijo único, estuvo en La Ceja y en Río Negro, mas fue mandado a estudiar al Colegio Mayor de Antioquia. De allí dio los primeros pasos en el estudio de la filosofía y letras. No era como ahora que se estudia matemáticas, biológicas, sociales y todas esas cosas, sino que se especializaban. Y ese señor se especializó en literatura
y filosofía. Más tarde fue enviado a Bogotá al Seminario Mayor, y en el Seminario Mayor pasó al Colegio San Bartolomé, que hoy es la Universidad Nacional. Allí se graduó como jurisconsulto, abogado. Por eso Juan de Dios Aranzazu estuvo muy metido en la política y en la colonización que se hacían en aquellos tiempos de los estados, porque era el estado de Antioquia, porque era el estado de Popayán, porque era el estado de Córdoba. Era un estado del Pacífico donde pertenecía al Chocó, pertenecía al parte del Valle y del Valle del Cauca, el estado de Mariquita y así. Entonces habían rivalidades entre esos estados y se presentaron en ese tiempo políticamente muchos encuentros cívicos, políticos y de guerras. Le cuento que Juan de Dios Aranzazu estuvo en el grito de independencia del 20 de julio de 1810, estando muy peladito, por ahí de unos 12 o 13 años, y el papá, de pronto viendo que el hombre se estaba metiendo demasiado en camisa de 11 varas, lo mandó para España con uno de sus mejores mayordomos. Le colocó un baulito con unos 20.000 pesos en oro. Se fueron y se embarcaron en Venezuela para España, porque el papá quería que fuera a estudiar a España, pero desafortunadamente aquellos ciclones, aquellos tormentas del Caribe y todas esas vainas hicieron que naufragara el barco. Y el capitán les dijo, hay que aligerar el barco para que no nos terminemos hundiéndonos, y hizo que botaran todo. Entonces el mayordomo que iba con Juan de Dios Aranzazu quiso rescatar el baulito y se lo hizo echar al mar el capitán del barco. Veían que subía y que bajaba el baulito, pero eso se perdió. El barco fue anclase al Golfo de México. Entonces, allí en el Golfo de México desembarcaron en Veracruz. El mayordomo se tuvo que poner a trabajar porque quedaron sin los papeles que le había dado José María Aranzazu, que era el papá de Juan de Dios, que era un agregado político aquí en Colombia y que era una persona de noble cuna con sus pergaminos y todas esas cosas de España. Y viendo que se iban a morir de hambre y todas esas cosas, este señor mayordomo se puso a trabajar, pero Juan de Dios Aranzazu no se quedó atrás. Buscó también trabajo en una revista, en un periódico mexicano, y allí estuvo trabajando un tiempo. También estudió y se volvió un erudito, porque allí estudió francés, inglés, estudió idiomas y se defendía muy bien. Por allá para el año de 1820 regresó a Colombia y lo tuvieron muy en cuenta políticamente porque fue representante de la Asamblea Departamental de Antioquia, fue representante como senador por parte de Antioquia, fue gobernador por 4 años de 1832 al 40, de 1832 al 36. Este señor se volvió un erudito completamente en la política colombiana, era muy rico, inclusive le prestó tanta plata tenía que le prestaron plata al Estado. El Estado les pagó con unas tierras en el Viejo Caldas. Por eso uno de los municipios del Viejo Caldas lleva el nombre de él, Aranzazu, y no solamente porque allí se fundó el municipio en tierras de él, y no solamente ese, sino que fundaron otros municipios, colonizaron esas tierras, y allí muchas personas de la familia González, de la familia Aranzazu, de la familia Gutiérrez, Jaramillos y Mesas e Izazas, están como colonizadores de el Viejo Caldas. Aranzazu pues sufrió una enfermedad muy grave porque le dio cáncer. Los últimos tiempos de él fueron muy difíciles, sin embargo, políticamente lo nombraron para que reemplazara al presidente de la República en ese tiempo, que estaba muy enfermo también.
y él, queriéndole servir a la patria, antepuso su enfermedad que tenía, como era de cruel, un cáncer, y era un cáncer que era facial y parte de la lengua. Entonces le iban a sacar la lengua y le iban a cortar media cara. Entregó la presidencia al vicepresidente de ese tiempo en 1840, 41 más o menos. Estuvo en la presidencia en el solio de Bolívar por espacio de unos 4 o 5 meses, pero le sirvió a la patria como antioqueño y como cejeño. Y es un orgullo para nosotros los cejeños tener a Juan de Dios Aranzazu como uno de los próceres de inclusive la independencia en Colombia, y como nuestro orgullo como escritor, como poeta, aunque no escribió mucho verso, más prosa que verso. Y vamos a hablar ahora es de Gregorio Gutiérrez González, primo hermano de Juan de Dios. Juan de Dios le llevaba más o menos unos 28 años, porque Gregorio Gutiérrez González nació en 1826, cuando ya Juan de Dios, que estaba en Bogotá, tenía unos 28 años. Gregorio. Antes de hablar de Gregorio Gutiérrez González, podríamos decir que el doctor Juan de Dios Aranzazu fue el primer presidente antioqueño, que ese orgullo no solamente es para los cejeños, sino para todo el departamento de Antioquia, porque fue nuestro representante. Es una acotación excelente, y eso es verídico, eso es verdad. Hay mucho que contar sobre Juan de Dios Aranzazu, porque Juan de Dios Aranzazu tiene una vida muy hablar de Juan de Dios Aranzazu es haber leído demasiados libros, consultados no solamente aquí en La Ceja, sino en Río Negro, consultados en Medellín y consultados por parte de Bogotá, donde él estuvo mucho tiempo sirviéndole a la patria en la política colombiana y en la independencia, en todas esas lides. Este es su programa Recorridos con Jair. Estamos acá en el municipio de La Ceja, en uno de estos parques lineales, con don José Isaac Cardona Zapata, que nos está contando pues parte de la historia de Juan de Dios Aranzazu, y vamos a empezar a hablar sobre Gregorio Gutiérrez González, la hacienda El Puesto, que acá la hemos estado presentando, las imágenes que hicimos de esta hacienda, pues que es de particulares, pero que gentilmente pues nos han facilitado el espacio para grabarlo y para que nos demos cuenta pues de la magnitud de esta hacienda. Y si usted nos cuenta que esto era el doble de grande, que iba casi a los límites con La Unión y por esta otra zona de la población, pues estamos hablando de una gran hacienda y de que ellos eran muy ricos en esa época, porque estamos hablando de 1800. De 1800 en adelante. De 1800 en adelante, donde pues estamos en la época de la colonización antioqueña, y esto aquí cuando eso era la Ceja del Tambo, cuando eso estaban los tambos. Sí, señor, cómo no, la Ceja del Tambo, y la finca del Puesto, la hacienda del Puesto entraba por las Lomitas, y fue en las Lomitas, allá en el paraje que se llama hoy Lourdes, en el Alto de la Virgen de la Paz, donde en la casa Villaluz, que existe todavía y es de don Jaime Escobar, vivió mucho tiempo Juan de Dios Aranzazu. Entonces estamos hablando de Gregorio, y Gregorio estábamos diciendo que era hijo de José Ignacio Gutiérrez y doña Inés González, hermana de la mamá de Juan de Dios Aranzazu, que se llamaba María Antonia González. Gregorio tuvo 3 hermanas, entre ellas Bárbara, estuvo la mamá de Juan de Dios Aranzazu, y otra que se llamaba Juana. Desde muy pequeño también lo mandaron al colegio, al seminario de Antioquia, a estudiar filosofía y letras. ¿Dónde? ¿En Medellín? En Medellín, al Colegio Superior de Antioquia. Y enseguida lo mandaron donde Juan de Dios Aranzazu a Bogotá, para que estudiara en el Seminario San Bartolomé, que hoy en día, como decía anteriormente, es la Universidad de Antioquia.
Allí estudió jurisprudencia y se graduó como abogado. Gregorio Gutiérrez González se casa con la señora Juliana Izaza, su Julia, de sus versos, de su inspiración, la musa del poeta, el gran poeta antioqueño, el gran poeta de Aures, el cisne de Antioquia, el bate de nuestra región. Y con ella tuvo una prole de 13 hijos. Ajá. Numerosa. Sí. Como todo antioqueño que se respete. Entonces, muy niño se le murieron varios de los hijos y en la adolescencia también. ¿Unas epidemias que daban en esa época? En esa época daban unas epidemias por un montón de circunstancias, por ejemplo, mucha basura, que no se recolectaba la basura a tiempo, porque había mucha viruela, porque había mucho paludismo, porque había muchas enfermedades de estas máximas que luego les voy a contar por qué muchos de los hijos murieron tan niños y tan jóvenes. Él se casó en Sonsón, porque doña Julia era sonsoneña. Allí vivió mucha parte de su vida, pero Gregorio Gutiérrez González también le sirvió mucho tiempo a la política de Antioquia, estando con su primo Juan de Dios Aranzazu, fue nombrado en varias ocasiones como representante de Antioquia al Senado. Fue diputado también de la Asamblea Departamental, fue miembro de los que hicieron la batalla del Cascajo entre Marinilla y Río Negro. Entre otras cosas, tenía un primo que era capitán de los ejércitos conservadores en ese tiempo, de apellido Gutiérrez, que lo llamaban Botella. Y entonces le dijo: hombre Gregorio, si te vas para esa lucha, acordate que hay que correr. Y vos te veo tan desgarbado y tan alto y que no sos capaz de correr. Ojo con eso. Entonces le contesta el doctor Gutiérrez: hombre, es que yo no vine a correr. ¿Quién a una guerra viene a correr? Si querés, yo te espero en aquel barranquito para que nos fumemos un tabaco. Se puso a reír el primo diciendo: a estos poetas pues, no solamente se ríen de sus cosas que escribe, sino que también lo invitan a uno a que se ría con ellos fumándose un tabaco en una barranca y sonando y traqueteando las balas por encima. Bueno, esa es una de las anécdotas que le pasó a Gregorio Gutiérrez González en las conquistas que tuvieron que hacer, como defendiendo los estados de Antioquia, de Popayán, de todos los estados que habían en el tiempo acá. Gregorio Gutiérrez González, el escritor de los versos del maíz, y él hablaba que él no escribía español sino en antioqueño. Bueno, Gregorio Gutiérrez González, la máxima expresión que tuvo en sus poemas, y uno de los poemas más largos y que es epopéyico, es Memoria sobre el cultivo del maíz en Antioquia. Y miremos y verá que él decía que para poder entrar a integrar el grupo de ciudadanos de ciencias y artes, allá tenían que llevar, era prácticamente una epopeya. Él la hizo sobre el maíz, sobre el cultivo del maíz en Antioquia, pero para eso tiene que ser una persona muy descriptiva, tiene que ser una persona muy observadora, haber visto, haber estado metido analizando esas cosas, porque nadie que quiera escribir versos o que quiera hacer narraciones de la epopeya de cultivos y de memoria sobre el cultivo del maíz, hace lo que Gregorio Gutiérrez González hizo, buscando en dónde comenzar la rosa
del bosque primitivo en la espesura, 30 peones y un patrón por jefe van recorriendo en silenciosa turba. Es que miremos y verá que esos versos es porque alguien tuvo que estar observándolos como él, estando participando en ellos, cuando hacen la rosa, cuando hacen la siembra del maíz y tienen que hacer la quema, y en la quema se va dando cuenta del desplazamiento de las aves, del desplazamiento de los bichos, del desplazamiento de los pájaros, de las culebras, de todas estas cosas que habían, porque había una quema. Entonces se desplazaba todo eso, pero después de esto viene no solamente el crecimiento del maíz y la forma en cómo él lo percibe y lo relata en sus versos, sino que también viene la cogienda y viene cómo hacer los toldos para que allí estuvieran los trabajadores, en el desayuno, en el almuerzo, la forma en que hacían el desayuno, la forma que hacía, y ahí era donde decían, salve segunda Trinidad bendita, salve frijoles, mazamorra, arepa. Y también decían lo que usted al principio dijo de Gregorio Gutiérrez González, que él no escribía español sino antioqueño. ¿Por qué? Porque él decía, hombre, desafortunadamente yo escribo para Antioquia. Don Jorge Isaac, qué gusto haberlo tenido a través de nuestro programa, y yo sé que nos quedamos cortos pues en hablar del maestro Gregorio Gutiérrez González, de Juan de Dios Aranzazu. Usted, de esos versos de maíz o los que le hizo él a su amada Julia, tiene unos 2 o 3 versos que se acuerde acá para que terminemos la nota y para que pasemos a apreciar la hacienda El Puesto, que está ubicada acá en el municipio de La Ceja del Tambo, y sigamos con otros invitados que tenemos para este programa especial que a través de Recorridos con Jair le queremos mostrar a todos a través de los diferentes sistemas de cable en todo nuestro país. De nuevo saludamos a nuestros televidentes a través de Acuario Televisión, a través de La Ceja TV, donde tenemos una inmensa sintonía en el canal comunitario en Abejorral. Estamos en el municipio del Santuario, estamos llegando a La Unión, a San Vicente, en el Carmen de Iboral, bueno, en todo el oriente, en el suroeste, en el occidente, en la ciudad de Medellín, en los sistemas de televisión comunitaria y a través de nuestra página www.conmarcapropia.com. Vamos a apreciar los versos que nos va a regalar don Isaac y luego pasamos pues a apreciar la hacienda El Puesto. A Julia es una poesía del casto amor y de la inefable ternura. Y decía así, juntos tú y yo vinimos a la vida, llena tú de hermosura y yo de amor. A ti vencido yo, tú a mí vencida, nos hallamos por fin, juntos los dos. Y como ruedas mansas adormidas, juntas las ondas en tranquilo mar, nuestras dos existencias siempre unidas por el sendero de la vida van. Y va terminando estos versos a Julia así. Cuánta ternura en tu semblante miro, que te miren mis ojos siempre así. Nunca tu pecho exhale ni un suspiro, y eso me basta para ser feliz. Que en el sepulcro nuestros cuerpos moren bajo una misma lápida los dos. Mas mi muerte jamás tus ojos lloren, ni en la muerte tus ojos cierre yo. Por eso los restos de Gregorio Gutiérrez González y de Julia, su esposa, están en la capilla museo de Chiquinquirá, en el municipio de La Ceja. Allí los podemos encontrar junto con otras reliquias de los fundadores de La Ceja, como fueron el presbítero Pablo de Villa. Muchas gracias, don Jorge. Con mucho gusto, don Jair. Muchas gracias a usted por la invitación a sus programas, y estamos para servirle no solamente a usted, sino al público que nos escucha y que nos mira. La hacienda del Puesto posee un significativo valor histórico y arquitectónico. En su casa principal nació y vivió el gran poeta de la montaña y cantor del maíz, Gregorio Gutiérrez González. Se encuentra ubicada a 1 kilómetro del parque principal de La Ceja.
Cuando hablamos de colonización antioqueña, ahondamos profundamente en las raíces de nuestros ancestros paisas, gente pujante y aventada que promovió una arquitectura y una cultura que transformó al país. Como todo proceso tuvo un origen y basta mirar las raíces españolas e indígenas para ver cómo con malicia y creatividad nuestros arraigados campesinos y antecesores vieron en estos procesos la solución a sus necesidades propias y cómo adoptaron y formalizaron unos conceptos distintos, tales como la técnica indígena y la forma española, para crear un estilo único y hermoso que cubrió nuestros paisajes de Antioquia la Grande. Asentándose principalmente en las laderas y las ariscas montañas de nuestra cordillera entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar. Este proceso trajo un gran desarrollo y cultura a nuestra región. Su zona de influencia estuvo en el sur antioqueño, los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle y Tolima. La colonización antioqueña trajo al país el símbolo de desarrollo y ha sido uno de los procesos socioeconómicos más importantes que ha tenido el país. Al finalizar el siglo XVIII, un gran número de familias antioqueñas comenzaron a emigrar hacia el sur, a colonizar tierras hasta entonces despobladas en el occidente del país. Este fue un proceso de aproximadamente un siglo que tomó el nombre de colonización antioqueña. Este proceso, que ha llegado hasta los comienzos del siglo XX, fue tal vez el empuje más grande hacia lo que sería el sustento de la principal economía nacional, el cultivo del café. La Ceja y en general el oriente antioqueño atrajo de una manera mucho más lenta la colonización antioqueña, por un lado porque existían pocas sepulturas indígenas para ser saqueadas, atracción para los colonizadores, y por otro el clima no era el ideal para buscar un asentamiento fijo en esa época, ideal para el sostenimiento agrícola, por ello buscaban una temperatura un poco más templada, quizás hacia el suroeste antioqueño. Esta expresión arquitectónica se ubica en el siglo XIX y aún después de esto sus mejores manifestaciones correspondieron al siglo XX y no en pocos casos a la mitad de este. Incluso hasta hace relativamente poco tiempo en las ciudades, sobre todo Antioquia y Viejo Caldas, se siguió haciendo arquitectura de la colonización antioqueña, hasta que la tecnología, la economía y los nuevos materiales llegaron para vencer el bareque, la madera, la guadua, entre otros, implementando nuevos materiales más livianos, cómodos, útiles, económicos y duraderos como el hierro, el concreto, los ladrillos, el vidrio y demás. Continuamos con su programa Recorridos con Jair aquí en la Hacienda El Puesto. Ustedes se han podido dar cuenta, pues, todo ese valor arquitectónico que tiene esta hacienda y todo lo que les vamos a seguir mostrando. Don Rodrigo López, con el saludo de bienvenida, él es López Duque, de acá del municipio de La Ceja, y pues lo hemos invitado a él como habitante de acá de la población, que nació en La Ceja. Ese López es de acá de La Ceja. Sí, exacto. Don Rodrigo. Sí, exacto, nacido en La Ceja, por los lados de Payuco. A mi papá lo llamaban Medio Poncho, de la época de Joaquín López, los ponchos, de ahí viene el asunto de los ponchos. Sí, qué bueno que me haya invitado a hablar de este bello terruño que se llama La Ceja del Tambo. Este terruño que cada día va creciendo hacia el modernismo, que cada día se nos convierte casi que en una ciudad intermedia. Tiempo atrás fue lleno de haciendas, hatos, árboles, pura vegetación. O sea que el modernismo y el paso del progreso no se detiene. Es muy bueno recordar cuando tantas haciendas habían en La Ceja, Xochimilco, para nombrar algunas, Xochimilco, La Virginia, Balcanes, la Argentina. Todas estas haciendas donde se producía la principal fuente económica del municipio de La Ceja en aquel entonces, que era la lechería, el ganado de exposición, las papas, los repollos, las arracachas, cuando se alimentaba el ganado con taruga de arracacha. En fin, estas haciendas como Xochimilco, la Argentina, todas que exponían lo más exquisito de su ganado en la feria Holstein que se llevaba a cabo en el municipio de La Ceja del Tambo. Claro, esta es una región y una población con vocación ganadera. Lechera y ganadera.
y también de caballos. Aquí hay mucho caballista. Claro, sí. Sí, de ahí también viene la exposición equina, que siempre por muchos años llegó a ser la Feria Equina Clase A, realizada en enero, y actualmente hay una pequeña interrupción en la consecución de la realización de esta Feria Equina, porque creo que en estos últimos años se ha estado realizando en San Pedro de los Milagros. Qué bueno sería recuperar nuevamente esa feria equina, y también, ¿por qué no? Ya la feria Holstein va a estar muy difícil porque ya todos estos hatos, todas estas haciendas, queda muy poco lo natural, ya la mayoría se ha dejado absorber por el ánimo de los cultivos de flores, se han ido comercializando para poder generar esa fuente de economía que actualmente tiene La Ceja, que es el cultivo de flores de exportación. De esos otros hatos o esas haciendas que usted nos habló ahora, que habían acá en La Ceja, ¿se conservan muchos o solamente queda la hacienda del Puesto? No, todavía quedan algunas, solo que ya quedan en poder de unos herederos. Ya no están aquellos Bedú, no está don Apolinar, el dueño de la finca La Argentina, no están los Vélez, no están los González, los Uribe, todos, o si están, pero ya en su descendencia. Entonces ya en su descendencia han sido personas que se han ido profesionalizando y han ido buscando alternativas económicas, y por ende pues han ido vendiendo, fraccionando o muchas veces utilizando en otra forma el verdadero ancestro de estas haciendas. Quedan todavía algunas muy bonitas todavía, pero comparativamente con nuestro antaño quedan más bien pocas. Quedan más bien pocas. Y esta hacienda donde estamos en este momento y donde hemos estado compartiendo con cada uno de nuestros televidentes su programa Recorridos con Jair, ustedes se han podido dar cuenta y seguirán apreciando imágenes del interior de esta gran hacienda, donde vemos esos patios internos, todas esas tapias muy bien conservadas, la zona de las pesebreras, el solar, el hato donde vemos el ganado. La sola entrada a esta finca es un espectáculo, es una región muy linda y muy bien escogido el sitio para hacer esta gran hacienda. Sí, hermosa, inclusive ha ido perdiendo un poquito con el tiempo esa belleza natural que otrora tenía también, porque es que la entrada era hermosa, llena de árboles, cipreses y toda clase, o sea, tenía un cordón, una entrada vegetal hermosa y empedrada, hasta llegar a donde está la capilla, donde está las cosas hermosas de Gregorio Gutiérrez González, de Juan Diego Aranzazu, de José María Bernal, de todas estas grandes personas que fueron propietarios de esta hacienda. Entre los propietarios de esta hacienda que yo recuerde está, por reconocimiento de investigación, está Gregorio Gutiérrez González, está Juan Diego Aranzazu, José María Bernal, y la última persona que conocí yo personalmente como propietario de esta gran hacienda fue el señor Luis Carlos Estrada, una persona muy filantrópica que pertenecía en buena forma a la junta directiva de Coltejer en sus buenos tiempos. O sea que acá nació ese gran maestro Gregorio Gutiérrez González. Sí, claro, aquí nació el ruiseñor del tambo, como se llamó, y aquí fueron los primeros sollozos del gran literato Gregorio Gutiérrez González, el famoso Godo Gacho, que hizo hacer nombrar a La Ceja como su tierra natal, aun cuando se ha dicho de paso, hay algunos que dicen que nació en Sonsón, porque en Sonsón reposan, en la casa de los abuelos reposa la casa donde él dormía, perdón, la cama donde él dormía, creo que la bacenilla también que usaban, porque en esas épocas ya para no salir tan lejos a las tales letrinas, usaban mucho la tal bacenilla, y entonces realmente en la casa de los abuelos en Sonsón
son. Es muy agradable también ver muchas pertenencias de este famoso hombre Gregorio Gutiérrez González. Si estamos hablando de la época 1826 más o menos, que fue en la época en que nació Gregorio Gutiérrez González, le sumamos a eso unos 50 años, 1876, ¿cómo recordaría usted que era esto más o menos, esta hacienda, la época de la arriería, de la colonización antioqueña? Ah, sí, yo nací por la década yo nací en 1951. Y todavía, por ahí cuando yo tenía 8 años, era muy lindo recorrer este pueblo porque era lleno de puros árboles, mangas, potreros, quebradas. Uno perseguía los globos y resultaba salía de una hacienda y resultaba en otra. Realmente no estábamos no tan civilizados, sino tan invadidos de la parte de construcción de casas. Entonces aquí eso era muy bonito, las mangas habían potreros enormes para poquito ganado, porque las haciendas centraban su explotación económica en cuidar puro ganado de exposición. Y también podemos recordar a don Nicolás Carmona. Nicolás Carmona fue uno de los personajes, fue gerente de Proleche. Ese señor nació aquí en Las Lomitas, un cejeño también reconocido, de ahí de la finca donde él vivía, en Las Lomitas, en una finca de allá de esa zona, de ese sector. Allá fue donde conoció los distribuidores de leche, y luego de que se graduó de bachiller y estudió, entonces se posicionó como gerente de Proleche. O sea que ya realmente los de La Ceja, campesinos, montañeros de antaño, pero siempre valorando nuestro terruño nativo, pero también con proyección hacia el futuro. Emprendedores, esos han sido los cejeños, que acá en todo este lindo valle, la Ceja del Tambo, donde estamos pues en la hacienda donde nació el maestro, el gran poeta Gregorio Gutiérrez González. Hacía días yo quería hacer este programa y compartirlo con nuestros televidentes a través de las diferentes regiones, y que usted, don Rodrigo, pues que has trabajado en la Casa de la Cultura, que ha trabajado también como promotor de turismo, sí, que tiene amplio conocimiento sobre el municipio de La Ceja. Sí, me gusta mucho el tema. Realmente La Ceja es un pueblito en flor, la gente viene, el clima es agradable, 17, 18 grados, la gente, muy buena gente. Ahorita estamos pasando un fenómeno de transculturización, porque debido a la oportunidad que han generado los cultivos de flores que se han precisamente posicionado en las haciendas y en los hatos de antaño, de otrora, entonces se han convertido en unos monstruos de empresas cultivadoras de flores, y entonces ha venido gente de muchas otras partes del país y del mismo oriente antioqueño, porque realmente han visto oportunidades laborales, han visto que La Ceja, a través de sus administraciones, ha ido generando su expansión habitacional. Entonces ya realmente hay barrios, viviendas, cultivos de flores. Ahorita ya se está exportando mora, hay cultivos de fresa, hay cultivos de guayaba también hay en el sur. El sur, la zona sur, que era netamente agrícola, de esa agricultura de la yuca, la papa, el plátano. Ya ahorita hay muchas personas que están diversificando con las flores, porque se han dado cuenta que han visto un negocio rentable en la comercialización de flores, pero esa comercialización y esa forma en que se ha ido llenando el pueblo, el municipio de plásticos y de polietileno, le ha restado belleza natural a estas hermosas haciendas que todavía quedan en el municipio. La hacienda Manzanares también es de acá, ya usted me habló de ella. Sí, la hacienda Manzanares, sí, queda por la vía que va para Río Negro.
Que hay también el lechera. Sí, sí, la hacienda Manzanares, por allá también queda Xochimilco, a la hacienda, habían haciendas como el Portento, yendo para el Retiro, la Virginia, fue muy famosa la Virginia por su producción lechera y su producción de ganado de exposición. Es que había que ver ese ganado de exposición que se mostraba aquí en La Ceja en esa década del 60, cuando La Ceja era la anfitriona de esa famosa feria Holstein. Y luego ya empezó la parte equina y ahorita la feria equina clase A que fue ha sido muy posicionada y de mucha relevancia en La Ceja, que lástima que por circunstancias se ha ido alejando de aquí, como también lamento mucho la desaparición de ese sitio tan hermoso llamado Cantarrana, donde también se realizaban esos eventos, claro, hermosos que generaba todo este verdor cejeño. Don Rodrigo López Duque, participando en su programa Recorridos con Jair, acá en la hacienda El Puesto, la hacienda donde nació el maestro Gregorio Gutiérrez González, y también de la familia del doctor Juan de Dios Aranzazu, sí, que uno acá encuentra que los colegios, todo es Juan de Dios Aranzazu. Ellos eran, Juan de Dios también era de acá de La Ceja. Sí, Juan de Dios Aranzazu nació en un paraje de Las Lomitas, por la vía hacia La Unión. Y nos enorgullece mucho saber también que él en 1841 fue presidente de la República, encargado durante unos 4 meses en reemplazo de Pedro Alcántara Herrán. O sea que estamos hablando de gente que ya ha ocupado hasta el solio de Bolívar. Que cuentan que fue el primer presidente antioqueño. Sí, fue el primer presidente antioqueño que tuvo Colombia, por allá por 1841. Y entonces Gregorio Gutiérrez González, la mamá de ambos, eran hermanas, o sea que la sapiencia, la chispa literaria y la chispa de mando y también esta hacienda fue de José María Bernal. José María Bernal fue gerente de Cervecería Unión como más de 24 años. Él fue ministro de Hacienda, fue ministro de Guerra cuando los ministerios tenían su nombre distinto y se hizo notar fue tan reconocido como ministro de Guerra que debido a su carácter y a su temple y a su posición de mando se le conoció con el nombre de Chepe Metralla, porque era un tipo con carácter, aguerrido y muy templado. Y muy bueno cuando fue gerente de Pilsen-Serbo Unión, porque le dio casa. El objetivo de él, primero que todo, antes de posicionar la empresa, fue darle techo a todos los trabajadores, pero un tipo con carácter, temple y berraquera. Y nosotros los cejeños, pues realmente qué bueno que conozcamos nuestros ancestros, nuestra tradición, nuestro pasado, porque es que La Ceja no nació ayer, La Ceja no es de ahora. La Ceja es desde 1789, cuando María Josefa se peleó con Rita Marulanda, su hermana, para ponerse de acuerdo qué pedazo era el que iban a regalar para crear la cárcel, la iglesia y el cabildo. El nombre de casa consistorial que tiene la alcaldía es precisamente un nombre que viene traído de su historia. La Ceja era muy laguna. La Ceja se inundaba mucho, hay que reconocerlo, pero debido a la gran cantidad de administradores y la administración pública, los gobernantes han ido buscando salidas, y en este momento La Ceja es un municipio promisorio, hermoso y próspero. Y próspero, sí señor. La Ceja del Tambo, una hermosa población en el oriente antioqueño, muy cerca de la ciudad de Medellín. ¿A cuántos kilómetros estamos de Medellín? Estamos a 41 kilómetros de la ciudad de Medellín, estamos solamente a 1 hora. Tenemos una flota de transporte excelente, tenemos cada 15 minutos. Aquí yo me atrevería a decir que tenemos más de 40 buses, más de
30 busetas, micro y taxis por doquier, amarillos, blancos, por toda parte. Transportes Unidos ha coadyuvado mucho al dinamismo de este municipio. Aquí no se vara nadie por transporte, aquí celebramos las fiestas del Toldo y de las Flores en octubre, es nuestra fiesta tradicional, es nuestra fiesta emblemática. Tenemos en agosto la famosa misa carismática, famosa por sus sanaciones. Tenemos ferias artesanales y música, serenata al parque el tercer sábado de cada mes. Tenemos buenos restaurantes, buenos hoteles, gente buena. ¿Y qué sitios turísticos? Sitios turísticos tenemos la finca Hotel Los Lagos, famosa por sus baños de cajón. Que queda aquí enseguida. Queda aquí enseguida la finca Hotel Los Lagos. Tenemos también el Cerro El Capiro, famosa por su altura, desde donde se divisa el aeropuerto y otros municipios. Tenemos también la capilla museo Nuestra Señora de Chiquinquirá, que precisamente el gobierno nacional nos está aportando un dinero para la restauración de esta gran capilla, que precisamente en la capilla Nuestra Señora de Chiquinquirá reposan las cenizas de este ruiseñor de la ceja, Gregorio Gutiérrez González. Allá está junto a su amada Julia, porque la esposa de Gregorio Gutiérrez González, Juliana Izaza, hermana de José Joaquín Izaza, que fue un cura famoso y representativo y que tuvo mucho que ver con la pujanza de la ceja en aquel tiempo. Entonces Juliana Izaza, la esposa de Gregorio Gutiérrez González, entonces Gregorio Gutiérrez González le dedicó uno de sus grandes poemas, porque entre los grandes poemas de Gregorio Gutiérrez González está A Julia, y le dedicó muchos a Julia. Otro de sus poemas es ¿Por qué no canto? Otro, Memoria sobre el cultivo del maíz, que precisamente en referencia a ese poema Memoria sobre el cultivo del maíz, es que Sonsón ha tomado para sí las fiestas tradicionales del maíz. O sea que Gregorio Gutiérrez González es un ícono representativo de la pujanza cejeña. Claro que sí, y esta hacienda que, vuelvo y lo repito, es una belleza, ustedes la seguirán apreciando y la han ido apreciando a través de las imágenes que nos hizo William Toro acá de la hacienda del Puesto, donde están los zarzos, donde en esa época ponían ahí el maíz colgado, el frijol y todo era por abundancia, todo era en abundancia, ¿cierto? Todo eso, el frijol, el maíz, todo lo que tiene que ver con los cultivos que daban esta región. Claro, es que estas haciendas eran muy agradables en el sentido de que cuando cultivaban maíz y cuando se cogían unas cuantas mazorcas para comer así tierno, como chocolo, pero la mayoría era que lo dejaban secar y luego le abrían el capacho y le hacían como una oreja, y en un palo, en el zarzo, iban metiendo cada mazorca en su capacho hasta que se secaba, y luego entonces ya a una trilladora o a desgranar para poder vender maíz para hacer la arepa. Y también las papas, aquí se cultivaba mucha papa también, porque el clima es agradable para eso, y como las haciendas eran muy abiertas en terreno, entonces la papa siempre tenía su salón, su bodega aparte, porque ahí es donde se ponía a tallar la papa. Tallar la papa es que se escogía la papa a un término medio y se regaba hasta que empezara a salirle el pullito o el inicio de crecimiento, lo que llamaban una papa tallada. La papa tallada y la troja. La troja. La famosa troja era donde estaba el maíz, y eso ahí nunca faltaba el maíz. Cuando aquí hubo un personaje también que fue muy representativo en cuestión de las haciendas, que llamó Alfonso Nano Bernal, el hermano de don Jaime Bernal. Alfonso Nano Bernal, ese señor, el gerente de Maquinal Medellín, uno de los primeros que trajo maquinaria agrícola y pesada aquí a Antioquia, él tenía su famosa hacienda Casas Viejas. Y ese señor todos los años, lo recuerdo yo, hacía que la gente pobre del pueblo fuera en diciembre, ahora que estamos en diciembre, fuera diciembre, y él les empacaba medio almud de papa
porque cuando eso existían las medidas del almud, la pucha, la cuartilla, entonces le empacaba a cada persona en un costalito un almud de papa, por ahí medio almud de maíz criollo, de la troja, y una botella de leche de las vacas que habían ahí en la hacienda, y algo de dinero para que pasara su Navidad. O sea que el señor Alfonso Nano Bernal, cejeño también, ese señor también fue un gran personaje que tuvo una hacienda maravillosa como Casas Viejas. Cuando usted habla de la leche y de eso, en medidas, en ese tiempo era la época de la pucha, de la cuartilla. Sí, la pucha, es que, por ejemplo, uno compraba en la plaza de mercado una pucha de papas, igualmente el maíz, una pucha de maíz, una pucha de frijoles. No es como por ahora que todo es por kilos. Uno compraba las naranjas, se iba a una hacienda y vea, véndame 2 docenas de naranjas. Ahorita ya uno no puede comprar por docenas, ahorita hay que comprar por kilos. O sea que hemos ido perdiendo toda esa tradición, oral y toda esa tradición que nos identifica como montañeros de esta región. Y eso es lo que nosotros queremos a través de Recorridos con Jair, que usted es fiel televidente en nuestros programas, sí. Hablar con los mayores, con los que conocen de estas regiones y no dejar acabar la tradición oral que es tan importante, sobre todo la ceja que tiene tanta historia. Mire que usted acá nos ha hablado de la señora Marulanda, ¿cómo es? Doña María Josefa Marulanda, de Rita Marulanda, su hermana. Hemos hablado de Alfonso Nano Bernal, del mismo Gregorio Gutiérrez, de Juan de Dios Aranzazo. Bueno, todo eso hace parte de la historia de acá, del municipio de La Ceja, y qué bueno que los historiadores nos inviten a que hagamos programas acá, no solamente en La Ceja, sino en todo el oriente antioqueño, para que poco a poco vamos recuperando la memoria cultural de cada una de estas regiones. Qué bien, eso me alegra mucho, Jair, y yo lo felicito a usted. Yo soy un fiel televidente cuando usted está en sus programas. A mí me fascina, me gusta mucho cuando lo veo yo en esas arrierías ahí, los caballos, el campo, la gente, los campesinos, luchando para que no muera nuestra tradición. Lo felicito, don Jair. Muchas gracias, don Rodrigo. Vamos ya por último, cuénteme, usted ha entrado varias veces acá a la hacienda del puesto. ¿Cómo está la casa por dentro? Pues yo ya he entrado también, pero es para que usted me vaya contando la sala, vemos que hay unas buhardillas, bueno, todo esto que tiene esta casa tan lindo, esos patios internos. Bueno, yo he entrado en 3 ocasiones a este bello recinto, yo lo llamo un bello monumento a la ancestralidad. Yo he entrado 3 veces, es maravilloso, es hermoso, la paz que se respira adentro, esos patios grandes en ladrillo, pegados casi que con tierra amarilla, el famoso barro, las paredes las paredes de tapia, realmente las tejas esas envejecidas, esa famosa palma, nunca, tiene toda la historia del mundo, inclusive el escudo de La Ceja, tiene esa palma en sus recuadros, en sus cuartelitos ahí, tienen una parte, esa palma. Y por eso es que la hacienda del puesto es tan representativa como un ícono o una forma de identificar realmente lo que es La Ceja. Conserva los pisos en ladrillo. Sí. Esos techos son hermosísimos, está muy bien conservada. Yo ya y ahí la estamos apreciando. Los muebles, también acá están las camas de la familia Gregorio Gutiérrez González. Sí. Todo se conserva ahí, el comedor, la sala, sí, las diferentes alcobas. Ahí estamos haciendo el recorrido por esta gran hacienda del puesto. Don Rodrigo, muchísimas gracias por participar en nuestro programa y ya por último, invitemos
a todos nuestros televidentes a través de los diferentes sistemas de cable y a través de nuestra página www.conmarcapropia.com a que visiten el municipio de La Ceja. Ya les dijimos que queda muy cerca de la ciudad de Medellín, se vienen por la vía Las Palmas, llegan hasta las partidas de la Fe, que siguen para el Retiro, vienen hasta Don Diego y suben el Tequendamita, que es del Retiro, pero que visualmente pues uno llega y es un espectáculo ya que hace parte de ese recorrido hacia el municipio de La Ceja. Aquí hay otros saltos importantes, otras regiones. El solo corregimiento San José es un espectáculo, es muy lindo. Sí, efectivamente. Mire, por ejemplo, el Salto del Buey. Eso está, hay una aspiración a volverlo una fuente hídrica para proveer de agua, de electricidad a parte del oriente, porque es que el Salto del Buey es un turismo de aventura maravilloso. Ya inclusive cerca del Salto del Buey ya hay unas posadas nativas desde el punto de vista turístico que están generando, que tienen ya piscina, tienen restaurante, o sea que ya hay donde hospedarse en la zona sur. La zona sur es la más amplia del municipio, porque la zona sur es la mayoría de las veredas, donde están la mayoría de las veredas, la mayoría de la parte campesina. Sí, bien, invitando a todo el mundo a que nos visiten la Ceja del Tambo, la Ceja porque las montañas que nos rodean y que nos cuidan son parecidas a la ceja del ser humano, y del Tambo porque en casuchas tambos o en una especie de tambos que tenemos una réplica en el parque principal parecida, esos eran los tambos donde se hospedaban los viajeros que venían para los valles de San Nicolás, con destino a los valles de San Nicolás, perdón, con destino a Popayán, todos los que venían de los valles de San Nicolás. O sea que aquí venía la gente venían por Marinilla, Río Negro, El Carmen, y se iban directo a Popayán y se hospedaban en tambos aquí en La Ceja. La Ceja queda a 1 hora, hay mucho transporte, los fines de semana la mayoría de la gente de Medellín puede darse ese paseíto de hacer lo que dicen la O, que es que salen de Medellín, pasan por el Retiro, llegan a La Ceja, luego pasan para El Carmen, llegan a Río Negro, vuelven por Llano Grande, y es un paseo agradable de fin de semana, en medio de gente buena, de comidas, y si los coge la noche, aquí tenemos muchos hoteles. Y si vienen en un vehículo tipo campero, se pueden venir a La Ceja, seguir hacia el corregimiento San José, donde se ve un espectáculo maravilloso. Se divisa el Montebello y todas esas poblaciones, y donde está el Cerro de Cristo Rey, que es otro sitio turístico muy bonito de acá de la población, y por ahí van a salir a Montebello, a Versalles, o se pueden salir para el Retiro. Don Rodrigo, muy amable. Bueno, muchas gracias y los esperamos en La Ceja. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Vea los programas Recorriendo mi Río Negro y Recorridos con Jair en la página www.conmarcapropia.com y síganos en el Twitter @conmarcap. Con Marca Propia, la marca de la región. Gracias a Dios pues nos incluyeron en el megaproyecto y con el skatepark estamos pues felices. Ya tenemos un lugar fijo para practicar, un lugar que nos va a gustar a todos, que va a hacer subir el nivel en tanto a velocidad, altura, con cuanto de táctica, saber pensar en el skate más. El problema era que la gente le creía, pero al lado negativo.
no, pues no hacen nada o son drogadictos o son gamines, lo que sea, siempre ha estado la mala imagen y siempre hemos buscado cambiar esa mala imagen. Lo primero que hicimos fue formar el club.